Ok, bueno. Vamos con el problema 1. Yo tengo acá el tema 2 del examen, que era un problema de rectas, ¿no es cierto? Nos daban una recta R1. ¿Se ve bien lo que estoy escribiendo? Sí, sí, ¿Está perfecto. espejado? Oh, ya, gracias. Podría estar espejado también, o muy chiquito. Bueno, genial. Esa es la ecuación de la recta que nos daba el ejercicio. Estoy en el tema 1, y me parece. Bueno, no importa, estoy en el tema 1. Y nos preguntaban, encontrar una ecuación para la recta R2 de manera tal que sea perpendicular a R1 y pase por el origen. ¿Está bien? ¿Qué significa que pase por el origen? Porque acá muchos pensaron que estábamos hablando de la ordenada al origen o algo de eso. Acuérdense, el origen de coordenadas es un punto, ¿sí? Un punto con coordenadas dadas, es el 0, 0, el origen de coordenadas. ¿Está bien? Lo mismo decía el otro tema, así que para los dos era lo mismo, solamente cambiaba la ecuación de la recta original. Este era el dato. Rectas perpendiculares que pasa por un punto, en este caso el punto era el 0, 0. Así que lo más directo acá, para plantear, podría ser, si las rectas son perpendiculares, las pendientes, sabemos que cumplen esta condición, ¿no es cierto? Producto de pendientes igual a -1. Así que para poder arrancar sobre esto necesitas saber cuánto vale la pendiente de esta recta, y para poder saber la pendiente de esta recta necesitamos escribirla en la forma explícita, despejando la y. Fíjense que me queda -1/4 por x más 8 dividido 4. ¿Sí? Así que sin pasar por acá no podíamos encontrar la pendiente, así que después todo el resto del ejercicio tampoco iba a estar bien. A partir de acá, la pendiente la podemos leer de la ecuación. M1 vale -1/4. Para la recta R2 tiene que darse entonces que -1/4 por la pendiente 2 valga -1. ¿Sí? En definitiva, la pendiente M2 vale 4. En el otro tema, con las ecuaciones que tenían, la pendiente de R1 era -1/3, la pendiente de R2 era 3. Y fíjense que el enunciado en sí pide armar la ecuación de la recta. En algunos casos hemos visto que solo con la pendiente y el punto graficaban, y eso está bien, sí, alcanza para graficar, pero el ejercicio pedía encontrar la ecuación. Iba a estar incompleto eso. Ya con la pendiente y el punto conocido, si uno arma la ecuación aprovechando la formulación en punto pendiente, ¿no? Y menos I0 igual a pendiente por x menos x0, la ecuación de la recta R2 era I igual 4 por x. ¿Sí? Otra opción también era proponer algo de la forma explícita, pendiente por x más b, despejar b usando las coordenadas del punto. Eso también funcionaba. ¿Está bien? Cualquiera de las dos. En el otro tema, la recta que quedaba era 3 por x, ¿sí? Pero fíjense que el procedimiento es lo mismo. ¿Sí? Después les pedía graficar ambas rectas, así que lo voy a hacer rapidito. Fíjense que las dos rectas las tienen en la forma explícita, ¿no es cierto? Tienen pendiente y ordenada como para directamente graficar a partir de ahí. No hacía falta armar una tabla de puntos ni nada, simplemente con pendiente y ordenada. En este caso, pendiente -1/4, ordenada 2, ¿no es cierto? En este caso, pendiente 4, ordenada 0. Con toda esa información, graficar es bastante directo. Vamos a armar una escala pequeñita. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Como para que se entienda lo que estoy haciendo, vamos a graficar, por ejemplo, esta, desde ordenada 2. El movimiento me lo va a dar la pendiente, ¿no es cierto? -1/4. Me voy a mover. 4 derecha. 1 para abajo. ¿Sí? Y no tengo regla, pero bueno. Me quedó horrible. Algo así. Quedaba la recta R1.
Acuérdense siempre lo que les digo, marquen la escala, marquen las flechitas, marcar quién es cada recta. Yo ya le puse R1, podrían haber usado la ecuación, es lo mismo, ¿sí? Pero que haya algún tipo de referencia. Y la recta R2 pasa por el origen, ¿sí? Y tiene pendiente 4. 1 derecha, 1, 2, 3, 4. Hacia arriba. Y me queda algo así. ¿Sí? Ahora, en este tipo de ejercicios, pueden tranquilamente equivocarse en la cuenta, en el despeje, pueden aparecer errores, ¿sí? En el camino. Fíjense que el resultado sea coherente con lo que les pidieron. Ustedes querían rectas perpendiculares, ¿sí? Rectas perpendiculares son rectas que se cortan a 90 grados. Si el dibujo les queda algo chueco, algo muy angostito, un corte así, bueno, da aunque sea para sospechar, ¿no? De que en algún lugar hay un error. Y eso lo tuvimos bastante en consideración, ¿sí? Que sean coherentes la parte gráfica con la parte analítica. Que si hay errores, en algún punto ustedes se den cuenta de que hay errores, ¿sí? Eso también lo hemos valorado bastante en el momento de corregir, ¿sí? Pero bueno, este era el inciso A. ¿Hay alguna duda o algo con esto, chicos? A ver. Están hablando por las notas. Joya. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Yo sigo avanzando, si no. Bueno, vamos al inciso B. El inciso B, sigo en tema 1, preguntaba si hay algún valor de la constante C para que esta tercera recta, R3, dada por la ecuación C por X más Y menos 8C sea igual a 0. Preguntan, perdón, esa es la ecuación de la recta R3, preguntan si hay algún C de manera tal que R3 sea paralela y no coincidente con la recta R1. ¿Sí? Fíjense que lo que pregunta el ejercicio en sí es, ¿existe algún valor? Las respuestas a eso pueden ser, por un lado, si existe, acá tengo un valor, por ejemplo, con dar un valor alcanza para mostrar que existe alguno, o si no existe ninguno, no me alcanza a comprobar alguno que no funcione, ¿sí? Tiene la misma lógica que las demostraciones. Si ustedes van a mostrar que no existe ningún valor, deberían ver que no hay ninguna posibilidad, ¿sí? Que para todos los números C, que uno podría probar acá, ninguno funciona, ¿sí? O no dan paralelos o no dan coincidentes, o dan coincidentes. Yo quiero que no sean coincidentes. ¿Está bien? Entonces, lo más sencillo para plantear este problema iba por el lado de, primero, imponer las condiciones para que se cumpla esto y después ver si eso falla o no falla. ¿Right? O sea, R3 paralelo a R1 significa pendiente 3 igual a pendiente 1 paralelo. Pero si quiero que no sean coincidentes, necesito que las ordenadas sean distintas. ¿Sí? Estas son las condiciones para que ocurra lo que me está pidiendo el enunciado. Si ustedes encuentran algún valor de C donde se cumplen estas dos, ya está, demostraron que sí existe alguno. Pero si no hay ninguno, hay que demostrar eso, ¿sí? Entonces, lo que habría que hacer es calcular cuánto va en las pendientes, cuánto va en las ordenadas en función de C, ¿sí? E intentar ver de resolver esta especie de sistema de ecuaciones, si lo quieren ver así. ¿Está bien? Entonces, para lo que es la recta R1, ya lo hicimos la cuenta. R1 tiene pendiente M1 menos un cuarto y ordenada B1 igual a 2. Para la R3, así como está escrito esto, ¿sí? No está en la forma explícita. Ustedes no pueden decir C es la pendiente de la recta y compararla con este número. ¿Está bien? Justamente porque no está en la forma explícita. Para eso habría que, primero, despejar. Y si ustedes despejan la I de acá, y es igual a menos C por X más 8 por C. ¿Sí? Entonces, de acá encuentran que la pendiente 3 depende de C,
pero vale menos C. Y la ordenada depende de C también y vale 8 por C. Bien. Así que ahora simplemente, con los datos que tenemos, M1, B1, M3, B3, intentamos resolver este sistema y vemos si encontramos alguna solución. Fíjense. M1 igual a M3. Voy a escribirlas juntas como para que se vea cómo queda esto. B3 distinto de B1. Pendientes iguales significa que menos C debe ser igual a menos un cuarto. ¿Sí? Entonces ahí encuentran cuánto vale el valor C para que las rectas sean paralelas. Pero además tiene que darse esta condición, porque queremos que no sean coincidentes. Entonces, ordenadas valen 8C para la recta 3, 2 para la recta 1. Pueden pensarlo como un sistema, ¿sí? Estos dos tienen que ser distintos, justamente porque queremos que no sean coincidentes. Así que la conclusión acá es que tiene que ser C igual a un cuarto, pero a su vez, si ustedes despejan de acá, 2 sobre 8, C tiene que ser distinto de un cuarto. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay ningún valor de C que sea igual a un cuarto y distinto a un cuarto a la vez, no hay manera. O pasa una cosa o pasa la otra, ¿se dan cuenta? Así que de acá pueden concluir, no hay solución. Esta es una manera de hacerlo, ¿sí? Otros fueron por el lado de, primero armo la paralela. Fíjense que para que sean paralelas alcanza con saber que C es un cuarto. Y después, con este C igual a un cuarto, pueden volver a la recta y ver cómo les queda. Porque en ese caso verían que para este valor, un cuarto, que es el único posible para que sean paralelas, la única solución que encuentran es que son paralelas y coincidentes. ¿Está bien? Pero bueno, yo lo planteé como dos ecuaciones a verificar. Lo que encontré es que no hay valor de C que cumpla con las dos condiciones a la vez. ¿Se entiende esto, chicos? Lo que acabamos de hacer acá. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Quedó medio desfasado el audio del video, Sí, me pero, doy cuenta. pero por ahí te pudieron seguir, no sé, chicos, ustedes dirán si hay algo que haya que repetir. Sospecho que si no comparto pantalla va a andar mejor, pero la verdad que no sé. Ok, vamos con el ejercicio 2. Voy a pasar al tema 2. Fíjense que en el chat les subimos enunciados, por si los quieren ver de ahí, si no también está en el claro. En el ejercicio 2 nos piden dar la ecuación canónica de la cónica que tenía esta gráfica que yo voy a hacer ahora, bien esquemática. Tenemos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, y para este lado, menos 1, menos 2. Bien, les marcaban los vértices, era una elipse esto, este caía acá, este caía acá, estoy haciendo el tema 2, y les dibujaban la elipse que aparece acá, algo así. Bien, nos pedían la ecuación canónica y nos preguntaban si el punto de coordenadas 2 menos 1 pertenece a la cónica. Además nos pedía que lo hagamos de forma analítica, aunque gráficamente ya les digo que tampoco era tan fácil de ver. No, más o menos. Podía confundir la parte gráfica, ¿no? Como siempre les digo. Entonces, ustedes tienen la ecuación de la cónica, ver que el punto pertenezca. Analíticamente significa ver que estas coordenadas verifiquen la ecuación de la cónica. Así que lo primero que habría que hacer es encontrar la ecuación. Lo que les contaba el día del examen era que traten de justificar de alguna manera cómo hallaron la cónica en cuanto a qué elementos utilizaron. Yo lo que voy a usar es el centro, que lo encuentro justo acá, tiene coordenadas 1, menos 2, ¿sí? Y desde acá voy a medir la longitud de los semiejes. Yo me doy cuenta que en la dirección horizontal, esto es lo que voy a llamar A, esto es lo que voy a llamar B. ¿Está bien? Y en este contexto, ¿no? Con esta elección de quiénes son A y quiénes son B, fíjense que A mide 3 unidades, B mide 1 unidad,
Y como se trata en este caso de una elipse horizontal, estos números A y B los voy a utilizar acorde a eso, ¿sí? Los voy a utilizar en la estructura x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Voy a utilizar esto porque es una elipse horizontal, donde en este caso a y b valen lo que tiene que valer. Además, fíjense que el centro, lo calculamos, el centro es el alfa beta, y desde la imagen se ve que es 1 menos 2. ¿Está bien? Todo se ve en el gráfico, es verdad, pero por eso lo único que les pedimos es que nos digan qué es lo que están viendo en el gráfico, cómo se dieron cuenta que esta era la ecuación, cómo se dieron cuenta de la orientación, cuánto valían A y B, ¿sí? Porque si lo ponen al revés, eso no va a funcionar, ¿sí? Me va a dar una elipse con otra orientación. Así que listo, ya con todos estos datos, la ecuación termina siendo x menos 1 al cuadrado dividido 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado dividido 1 al cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Y ahí tienen todos los elementos de la ecuación canónica. Una suma al cuadrado igualada a 1. Bien. Con los semiejes bien ubicados en la ecuación. Se acabó. Esto era la primera parte. Ahora, para responder si el punto pertenece, como les contaba, lo único que voy a hacer es ver si estas coordenadas x y verifican la ecuación. ¿Está bien? Es simplemente eso. Ahí está, la voy a identificar con x, ahí está con y. Vamos a ver si cumple la ecuación, reemplazamos y ya estamos, ¿sí? 2 menos 1 al cuadrado sobre 9, más menos 1 más 2 al cuadrado. El sobre 1, fíjense que no afecta, no lo voy a poner. La pregunta es, ¿esto es igual a 1 o me da otra cosa? Si da 1 pertenece, si no da 1 no pertenece. Y la respuesta acá es que no pertenecía. Si ustedes hacen esta cuenta, esto es 2 menos 1 al cuadrado, un noveno, más menos 1 más 2, 1 al cuadrado 1. Esta cuenta da 10 novenos. 10 novenos no es 1. ¿Bien? Así que con esta verificación analítica, el punto 2 menos 1 no pertenece a la elipse. ¿Sí? Directo del ejercicio. En el otro tema tenían una elipse que era vertical, pero el planteo era el mismo, ¿sí? Tenían que escribir adecuadamente la ecuación. ¿Qué podía ser un error grave en este ejercicio? Que no estén los cuadrados, que no esté este signo más, que no esté el 1, ¿sí? Era armar la ecuación, lo único que había que hacer. Después, con esa ecuación, responder analíticamente la pertenencia o no del punto. ¿Alguna duda con esto, gente? No, profe, todo bien hasta ahora. ¿Vamos ahí? Perfecto. Cualquier cosa ya saben que si no pueden escribir y me van avisando. Voy a limpiar este pizarrón y vamos a pasar al problema 3, que este sí dio bastante dolor de cabeza. Así que vamos a hacerlo con algún cuidado. Bien. Problema 3, voy a seguir con el tema 2. Nos pedían encontrar los valores de un ángulo beta que pertenezca al intervalo pi sobre 2, 3 medios de pi. Fíjese que es un intervalo cerrado, ¿cierto? O sea que los bordes pertenecen al intervalo. O sea que los números pi sobre 2 y 3 medios de pi pueden ser soluciones. ¿Sí? Buscamos los números beta de manera tal que sean solución de la ecuación 4 coseno cubo de beta menos coseno de beta igual 0. Bien. Y además nos dicen expresar las soluciones en el sistema radial, que como les contaba yo en clase, ¿no? Es algo que ya en realidad sabíamos porque el intervalo estaba dado en esas unidades. ¿Sí? Entonces, responder en grados tampoco iba a funcionar para este intervalo en cuestión.
Pero bueno, por las dudas, se aclara que lo den en radianes. Lo que estaba haciendo acá era primero ubicar el ángulo en los cuadrantes, ¿sí? Entre 90 grados y 270 estamos acá, ¿sí? Toda esa región. Busco ángulos en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, o en los bordes, ¿no? Porque fíjense que como el intervalo está cerrado, este ángulo y este ángulo, que serían acá y acá, también podrían ser soluciones del problema. Bien. Así que tendría que resolver esta ecuación y buscar qué ángulos dentro de estos cuadrantes resuelven el problema, corresponden con esos cosenos. Así que bueno, vayamos de a poco. Voy a llamar x a el coseno de beta. Esta parte es solo para clarificar la ecuación, ¿no? Podría no usarla, en este caso creo que sale bastante directo el problema. Pero bueno, si lo renombramos de esta manera, la ecuación queda 4x cubo menos x igual 0. Es una ecuación polinómica, ¿no es cierto?, de grado 3. Esto hay que resolverlo. Y la manera de resolver esto, ¿se acuerdan? Era factorizando, ¿sí? Buscando factorizar este objeto que está igualado a 0, y después con factor 0 sabemos cuáles son las soluciones, ¿sí? Buscamos, dicho de otra manera, las raíces de este objeto. Y acá tenemos un x factor común, me queda 4x cuadrado menos 1 igual a 0, y después habría que factorizar esta cuadrática. Algunos tienen con más cara, otros de otra manera, pero esta es bastante directa, ¿sí? Fíjense que la puedo directamente igualar a 0 y despejar los posibles valores de x. Entonces tenemos, por un lado, para que este producto dé 0, una alternativa es que x valga 0. Para que este producto valga 0, la otra alternativa es que este binomio, ¿no es cierto?, 4x cuadrado menos 1, valga 0. Así que de acá podría despejar x al cuadrado, paso el 1 sumando, el 4 dividiendo, un cuarto. ¿Cuántas soluciones tiene esto? Dos soluciones, ¿sí? En principio son dos soluciones. En principio tengo como posibilidades que x puede ser más o menos la raíz de un cuarto, que es un medio. Bien. Así que esta es la parte de la resolución analítica de la ecuación polinómica. Pero x valía coseno de beta, en realidad. Originalmente nuestra variable era beta, no x. Así que para cada uno de estos tres casos, yo debería analizar posibles ángulos de manera tal que el coseno me dé lo mismo que la x que acabamos de encontrar. ¿Está bien? Entonces, para el caso con x igual 0, busco coseno de beta igual a 0, y me pregunto cuáles son los ángulos tales que el coseno me dé 0. Bien. Y algunos están en la tabla. Acuérdense que, por ejemplo, ni siquiera sería en el primer cuadrante, ¿no? Porque justo es un ángulo que está en el borde. Pero ya sé por tabla, si quieren, que el coseno de 90 grados vale 0. ¿Sí? Acuérdense que en la circunferencia unitaria, el coseno para un punto cualquiera, ¿vieron? Ustedes buscan un puntito, se buscan el lado terminal. Si era unitaria, mucho mejor. La componente x iba con el coseno. ¿Sí? La componente y es la que iba a ir proporcional al 0. ¿Está bien? Si uno tiene eso en la cabeza, lo que están buscando son puntos de coordenada 0. Acá y acá. ¿Sí? Así que acá no había cuenta que hacer. Por tabla yo sé que el coseno de 90 es el que vale 0. Y además, mirando en el gráfico, el coseno de 270 también vale 0. ¿Se ve eso, chicos? Busco los puntos de coordenada 0 en x, fundamentalmente. ¿Sí? Eso es una manera de verlo. De hecho, ni cuentas tienen para hacer. Ya esto se sabe, como les contaba en clase, son ángulos conocidos. 0, 180, 90, 270, 360. ¿Sí? Así que los ángulos que resuelven esta ecuación son el ángulo de 90 y de 270. Y fíjense lo que les contaba hoy. El ángulo de 90 y de 270 son justamente los bordes del intervalo. Así que son dos soluciones posibles. De acá extraigo que beta puede ser el ángulo en radianes correspondiente a 90, pi sobre 2,
o beta puede ser el ángulo correspondiente a 270, 3 medios de pi. ¿Está bien? Son dos soluciones posibles. Se me empezó a alejar un poco el video, pero ustedes me entienden. Bien. Entonces, hasta acá solamente resolví el caso con x igual 0. Coseno igual 0, tengo dos posibilidades, 90 o 270. Para el caso coseno de beta, acuérdense que teníamos tres posibilidades, más un medio, menos un medio y 0. 0 ya lo hicimos. Si hago coseno de beta igual a un medio, ¿cuáles son los ángulos que resuelven esta ecuación? Fíjense que en el intervalo que estamos trabajando, me interesan ángulos del segundo y tercer cuadrante, ¿sí? Y el coseno de este lado del gráfico es negativo. Entonces, yo directamente de esta ecuación voy a concluir que no hay solución para los ángulos que me interesan, ¿sí? Que son ángulos entre pi sobre 2 y 3 medios de pi. O podrían escribir, no hay solución para ángulos en el segundo y tercer cuadrante, ¿sí? Porque en ese cuadrante el coseno de beta debe ser negativo, ¿sí? De hecho, podría ser igual a 0, que fue lo que vimos recién, pero no puede ser positivo, eso seguro. Bien. Así que esta posibilidad la tendría que descartar y quedarme con el caso en el que el coseno da menos un medio y es negativo. Yo lo estoy haciendo así, separado y por pedacitos, como para que se entienda la cuenta, pero este paso podría salir directamente de este despejo, ¿no es cierto? Como ustedes se encuentran que el coseno podría ser más o menos un medio, teniendo en cuenta los cuadrantes en que trabajan, podrían descartar el signo incorrecto y quedarse con el signo correcto. Obviamente que si acá despejaban y dejaba solamente más un medio, no hay problema. ¿Sí? Por eso tengan mucho cuidado con cómo despejan ecuaciones cuadráticas. ¿Bien? Entonces, coseno de beta igual a menos un medio. Busco ángulos en el segundo cuadrante y ángulos en el tercer cuadrante. Así que tengo que encontrarlos todos, los que me den coseno igual a menos un medio. ¿Cuál sería el dato? Lo mismo que charlamos antes, ¿no? Por tabla, ustedes saben, primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno da un medio positivo? Eso lo tenemos en la tabla, ¿no es cierto? Ese ángulo es el ángulo de 60 grados. Ustedes saben que el coseno de 60 grados es igual a un medio positivo. Así que con este dato en mente, lo que tengo que hacer es llevar este ángulo al segundo cuadrante, llevarlo al tercer cuadrante. Bien. Y ahí voy a tener las soluciones que me dan coseno negativo. ¿Ok? Fíjense que con estos ángulos no estamos resolviendo esta ecuación. O sea, estaría mal encontrar estos ángulos a partir de esta ecuación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si ustedes parten de coseno igual a un y me responden 4 ángulos, eso va a estar mal. ¿Sí? Porque no es cierto que para los 4 ángulos el coseno de un medio. Para algunos da positivo, para otros da negativo. ¿Sí? Uno trabaja con el positivo porque lo conoce en el primer cuadrante, pero a partir de ahí va deduciendo el resto. ¿Sí? Entonces, con el coseno negativo y menos un medio, en el primer cuadrante el coseno 60 da un medio, a partir de ahí voy a resolver entonces para beta en el segundo cuadrante, ahora hacemos la cuenta, y para beta en el tercer cuadrante. ¿Sí? Acuérdense cómo era la relación entre el ángulo del segundo y el ángulo del primero. Si no se acuerdan, tratan de más o menos ir construyéndola. Acá está el ángulo 60, el que ustedes buscan es el ángulo del segundo cuadrante. Este de acá es beta. ¿Sí? Así que la suma de beta más 60 me tiene que dar 180. Lo estoy haciendo en grados, pero podría hacerlo directamente en radianes y ya tengo la solución que me están pidiendo. Mientras que si lo hacemos en el tercer cuadrante, acuérdense, para ir del primero al tercero, si acá está el ángulo 60,
para ir al tercero, lo único que voy a hacer es extenderme y buscar el ángulo beta en el tercer cuadrante. Bien. Así que en ese caso es la resta beta menos 60 grados la que me devuelve 180. Bien. Entonces ahí encuentran las otras dos soluciones que faltaban. Yo se las voy a dar directamente en radianes. El ángulo beta en el segundo cuadrante en radianes daba 2/3 de pi. Y el ángulo beta en el tercer cuadrante daba, lo tengo por acá, 4/3 de pi. ¿Ok? Si lo hacían en grados, iban a llegar al resultado en grados y después iban a tener que convertirlo. Pero en cualquier caso, iban a encontrar también otras dos soluciones. Una que es esta, otra que es esta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Porque hay muchas cuentas. Más bien, no hay tantas cuentas, pero hay ciertos pasos deductivos que uno tiene que ir haciendo. ¿Sí? Por un lado, resolver la ecuación algebraica, encontrar todos los posibles valores de coseno, y después darle contexto en cuanto a ángulos. ¿Sí? Si el coseno es 0, tengo las dos posibilidades correspondientes, que están en el intervalo, entonces hay que incluirlas. Si el coseno no da 0, me da otro valor, hay que ver que el signo corresponde al cuadrante correcto, y una vez que están con el signo correcto, ahí sí, empezar a resolver en cada caso. Fíjense que entonces, no sé si se verá mucho este color, pero a ver, probemos con este. El conjunto solución para este problema termina siendo entonces, bueno, los 4 ángulos que acabamos de encontrar, ¿sí? En radianes, pi sobre 2, el de 90, 3 medios pi, y también teníamos 2/3 pi y 4/3 pi. Y ahí se acabó el problema. ¿Se ve el verde? Yo lo veo medio clarito. Pero bueno, era solo para terminar de enunciar el resultado. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, sí, yo lo veo bien. Ok, bien. Bueno, entonces en el ejercicio 4 nos pedía calcular en forma exacta el seno de 2 alfa conociendo la secante de alfa. Y además me dice que alfa está ubicado en posición normal y tiene el lado terminal en el tercer cuadrante. Entonces, en forma medio grosa, vamos a dibujar los cuadrantes. Y alfa entonces está ubicado, perdón, me molesta el... Tengo arriba el coso de las... ¿Vos sabés cómo se baja, Juanjo? La barra de arriba, ¿viste? Cuando estás compartiendo pantalla. Se puede como deslizar. No te escucho. Perdón, perdón. ¿Decís la del Paint o de la del Zoom? No, la del Zoom, que arriba dice silenciar, tener Ah, bla, bla, bla. debería irse sola. Pero Debería si ir no, dice sola. Options, dice ocultar el panel, algo así. Me parece. No, ese no es. Es el que Ahí encontré es el... recién. Para mí, si bajas el cursor, debería irse solito. No, no se va. ¿En Bueno, el caso? queda en rosa. No, Bueno, no llego a cambiar el color negro que quería. Bueno. Y entonces, después tenemos en el tercer cuadrante, o sea, acá, tenemos el ángulo alfa. Para calcular el seno de 2 alfa, ¿qué es lo que conocemos? Nos habían dado una formulita. Esto lo podíamos escribir como seno de alfa más alfa. Y nosotros sabemos calcular el seno de la suma de los ángulos, ¿no es cierto?
que acá como justo son iguales, esto lo podemos escribir como dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Entonces, para calcular el seno de 2 alfa necesito conocer el seno de alfa y el coseno de alfa. A mí me están dando la secante. A partir de la secante de alfa, nosotros conocemos que es la inversa del coseno, ¿no es cierto? Entonces, en principio podríamos despejar de acá el coseno de alfa. ¿Sí? Si 1 sobre coseno de alfa es igual a menos 5, si pasa multiplicando el coseno para el otro lado, nos queda menos 5 multiplicado por el coseno de alfa, y después despejo el coseno de alfa. Entonces me quedaría un quinto menos un quinto el coseno de alfa. ¿Sí? Fíjense que de signo estamos bien, porque si alfa está en el tercer cuadrante tenemos coseno negativo. ¿Sí? Ya tenemos el coseno. ¿Cómo podemos encontrar ahora entonces el seno? Para eso además teníamos una identidad, que el seno cuadrado de un ángulo más su coseno cuadrado eso nos daba 1. Entonces de acá podemos reemplazar el valor del coseno y despejar el valor del seno. Fíjense que acá lo que tenemos que reemplazar es directamente menos un quinto y elevarlo al cuadrado. En algunos casos, lo que vi fue que pusieron coseno cuadrado de menos un quinto. ¿Sí? Acá, lo que yo tengo ya es directamente el resultado, o sea, yo lo puedo reemplazar directamente. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a quedar es el seno cuadrado del ángulo más el menos un quinto, que sería el coseno, y eso sí es lo que vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Esto igual a 1. Entonces acá, bueno, empezamos a despejar, ¿no es cierto? Seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos un quinto al cuadrado, nos va a quedar 1 sobre 25. Seno cuadrado de alfa, 1 menos 1,25 van a ser 24 sobre 25. Después, si aplico la raíz a ambos miembros, ¿sí? Lo que nos va a quedar es, por un lado, el valor absoluto del seno, igual a la raíz de 24 sobre 25, que sería lo mismo que raíz de 24 sobre 5. Y ahí dibujo la raíz, si se ve bien. Sería solo raíz de 24. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos dos posibilidades. O que el seno del ángulo sea positivo o que el seno del ángulo sea negativo. De nuevo, miramos. Alfa está en el tercer cuadrante, entonces el seno va a ser negativo. Entonces el dato con el que me voy a quedar es el negativo. ¿Sí? El seno del ángulo vale menos raíz de 24 quintos. Está bien este dato, Juanjo, ¿no? Yo tenía justo el otro tema. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces ya tengo el coseno, ya tengo el seno, entonces podemos volver a la ecuación, que es la que me pedía calcular la suma de el seno de la suma de los ángulos. Entonces de acá ya podemos reemplazar 2 por el menos un quinto por el menos raíz de 24 quintos.
Fíjense que algunos lo que habían hecho acá, que también funcionaba, era, bueno, primero el dato del -1/5 como coseno, ese tenía que salir, era dato del problema, ¿sí? Tenían que ustedes poder sacarlo a partir de la secante. Ahora, en algunos casos lo que intentaban era buscar un punto AB, ¿vieron? Sí, Y armar el cociente, eso también funciona, y si lo hacen bien, está bien hecho, sí, no hay problema. claro. Lo que había visto también, lo pongo como anotación, que cuando llegaron a que coseno de alfa es -1/5, ya que habían dicho entonces que, bueno, que B era 1, pero que L era -5. Ese ya está mal, Claro, ¿sí? Recordemos que B sería la coordenada del eje X, entonces B es la que va a ser negativa, y L es la distancia del triangulito que se me está formando, entonces ese siempre va a ser positivo. Pero también era sí, 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 válido tal cual. trabajar con triángulos, sí. Bien. Sí, importante también el tema de la identidad, ¿no es cierto? El seno del ángulo doble, poder escribirlo bien. Yo creo que eso en general anduvo bien, pasa que se complicaba al momento de calcular cuánto varía el seno, cuánto varía el coseno. Acá era muy importante el tema de signos, ¿sí? Que se ubiquen bien en el cuadrante y que los dos valores, tanto de seno y coseno, les den negativo. Bien. Bien. Bueno, si está todo claro, seguimos uno más. Bueno, Yo, yo les cuento el 6. ok. Y el 5, está sencillito. Tenemos dos números reales, se sabe que su suma es 3. Entonces, voy a hacer un paréntesis ahí. Si yo tengo dos números reales, acá lo que me está, no lo dice, pero son dos números distintos, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que dos números reales, x más x, me den 3. Digo, son dos números distintos, entonces los tengo que nombrar distintos. Entonces, un número será x y el otro número será y, o m y n, o a, b, lo que quieran, pero son dos números distintos, ¿sí? Entonces, ahí yo ya tengo planteada mi primera ecuación. Dos números reales, su suma da 3. Y después me dice, la diferencia entre el doble de uno y el triple del otro me va a dar 16. Recordemos que diferencia significa resta, o sea, yo voy a restar dos cosas, ¿sí? ¿Qué dos cosas voy a restar? Por un lado voy a restar el doble de un número. Eso lo escribimos como 2 por algo, entonces 2 por un número. Y le voy a restar el triple del otro, o sea, 3 por el otro. Y la diferencia, o sea, la resta entre esos dos números me va a dar 16. Entonces, lo que no aparecía acá ahora era un sistema de ecuaciones, ¿sí? En donde podemos despejar, por ejemplo, de la primera ecuación, alguna de mis incógnitas, por ejemplo, x, entonces la iba a pasar restando para el otro lado, y esta x, por ejemplo, la podíamos sustituir en la segunda ecuación, o podíamos despejar las dos x y hacer igualación, o intentar hacer una reducción también, ¿sí? Entonces, siguiendo el método de sustitución, voy a reemplazar en la ecuación número 2 lo que obtuve de la 1, ¿sí? Entonces me quedaría 2 por 3 menos i menos 3i igual a 16. Y de acá ya entonces ya podemos empezar a resolver y empezar a despejar la i. Entonces, distributiva, 2 por 3, 6, menos 2i, menos 3i, igual a 16. El 6 ya lo puedo pasar para el otro lado. Menos 2i menos 3i me da 5i. Y acá tengo 16 menos 6, que me va a dar 10. ¿Sí? Despejo la i. 10 dividido menos 5. Eso nos queda entonces que la i vale menos 2. ¿Sí? Los números eran reales, así que en principio menos 2 es un número real. Por ahora parece que vamos bien. Entonces, esta i la podemos ahora reemplazar en la ecuación 1 para hallar el valor de x. X sería 3 menos de nuevo, porque la i es negativa, ¿sí? Entonces esto al final nos queda 3 más 2,
igual a 5. Otro número real. Para saber si esto está bien, les queda verificar, ¿sí? Si yo lo sumo a ellos dos, 5 más menos 2, me tendría que dar 3, ¿no es cierto? Y fíjense que sí me da 3. Y podemos verificar también con la otra ecuación. 2 por x, que es 5, si le resto 3 por la y, que es menos 2, fíjense que me da 10 más 6, que es 16. ¿Sí? Entonces ahí tenemos bien resuelto el ejercicio. ¿Con este tuvieron alguna duda? Yo no vi nada raro en estos ejercicios. No, no, yo tampoco. Es más, en general, este ejercicio, fíjense, es bastante directo. O sea, si logran plantear bien el ejercicio, O plantear las sea, lo que ecuaciones sí vi correctamente, fue eso, que por ahí algunos sí me los nombraron como x más x, pero de nuevo, como son claro. dos números distintos, se tienen que llamar distintos. Pero el resto estaba todo bien. Sí, 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 después podrían tener algún que otro error menor en el momento de despejar. Eso Sí. no es grave, ¿no es cierto? Se equivocan en la cuenta, puede fallar. Pero si se equivocan en el planteo, ahí ya es un problema grande. No van a llegar al resultado. Bien. Seguimos entonces con el ejercicio 6. Ahí se ve, ¿no? La pantalla. Bien. Ok, yo estoy ahora con el tema 1, donde el ejercicio nos proponía determinar a qué cónica corresponde la siguiente ecuación, encontrar la ecuación canónica, graficar elementos principales y hacer todo el estudio de la cónica correspondiente a esta ecuación. ¿Sí? Fíjense que sin hacer cálculos, directamente solamente rastreando las potencias que aparecen, ¿se acuerdan que ustedes podrían ya adelantarse a qué cónica es? ¿No es cierto? De hecho, fíjense que en este caso en particular, para lo que es el término en X, acá hay un término cuadrático, ¿sí? Para lo que es en Y, solo tengo este término, que es lineal, ¿sí? Entonces, solamente mirando las potencias, ustedes ya pueden decir que esto va a ser una parábola, ¿sí? Tengo una variable que aparece cuadrática y o la otra variable que solo aparece lineal, ¿sí? De hecho, además, fíjense que como la cuadrática es la variable X, esta parábola va a ser vertical. Después veremos si va para arriba o para abajo, ¿sí? Pero en principio ya sabemos qué pinta va a tener, sabemos a qué ecuación apuntar, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación canónica de una parábola vertical? Va a tener que ser algo, ¿no? Con la estructura cuadrática en X, ¿no? Igual a 4p lineal en Y. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera está bueno esto de hacer el estudio previo del conteo de potencias, aunque sea para tener una idea de hacia qué ecuación apuntar. Fíjense que si yo ya me doy cuenta que es una parábola y que además es vertical, yo voy a esperar completar cuadrados solamente en X, ¿no? Porque en Y no hay ningún cuadrado que completar. ¿Ok? Eso como para tenerlo en mente. Podían no hacerlo y directamente trabajar con la ecuación. En la ecuación, justamente, para completar el cuadrado y terminar la canónica, tenemos que agrupar los términos con X, agrupar los términos con Y. Con Y hay uno solo y es lineal, entonces no hay nada que hacer. Yo vi algunos que por ahí veían 16 acá, 16 acá, y decían, lo voy a sacar factor común. No es que esté mal, ¿sí? Pero la realidad es que no hace falta, ¿sí? Por lo menos no en este paso de la cuenta. Lo único que voy a agrupar es la parte en X, donde voy a completar cuadrados, y desde ahí ver cómo queda la ecuación e intentar el despeje al cual estoy apuntando, que es este, ¿sí? Despejar el término cuadrático. Entonces voy a agrupar de esta manera. Bien, solo la parte en X. La parte en Y no me interesa. Ese 16 lo voy a dejar para el final. Entonces, acá tengo 4 factor común, que lo voy a tener que sacar sí o sí, porque está afectando el término cuadrático. Y si no lo saco, voy a tener un problema al momento de completar el cuadrado. Así que primero limpiemos el término cuadrático. Esto va a ser 4 veces x cuadrado menos 16 dividido 4, ¿no? 4x menos 16 por y más 16 igual a 0. ¿Podrían haber sacado 4 factor común de toda la ecuación? Podrían haberlo hecho también. Yo porque me estoy enfocando solamente en la parte cuadrática en x. ¿Sí? El factor común acá con la y podría estar, podría no estar, la verdad.
En este caso justo está, pero podría ser que no. Y además, ya voy a hacer todo en una, si no perdemos tanto tiempo. Dentro del corchete, y ya tengo limpita la parte en X, el término cuadrático en X, bueno, voy a sumar y restar lo que corresponda para completar el cuadrado. Y lo que voy a sumar y restar es justamente la mitad de este término lineal elevado al cuadrado. 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Yo sé que a muchos de ustedes les gusta, en vez de hacer esta operación de sumar y restar dentro del corchete, hacerlo a cada lado de la igualdad con el mismo signo. ¿Sí? Que no es que esté mal. El problema es que no funciona en este caso porque tengo este 4 que está afectando a todo el término cuadrático. ¿Se dan cuenta? Si ustedes hacían esta operación, por ejemplo, ¿no? Y sumaban 4 acá, eso iba a estar mal. ¿Sí? Justamente porque el 4 que está incorporando acá está afectado por este otro 4. ¿Está bien? Si agregan un 4 sumando acá, afuera tienen que agregar un 16, 4 por 4. Si no, va a estar mal la computación de cuadrados. Y por eso les digo, no usen ese método, porque es muy fácil confundirse. Ese método va a funcionar solamente si esto es mónico, solamente si acá no hay ningún factor multiplicando el término cuadrático. ¿Sí? Podemos verlo bien en cada caso, así que insisto con que vengan el jueves a ver su parcial, vean cuáles fueron los errores en cada caso puntual, porque puede venir de muchos lugares distintos, y está bueno aprovechar esa instancia, ¿no? para no cometerlos de nuevo después. ¿Sí? Así que bueno, completé cuadrados dentro del corchete. Entonces, los primeros 3 términos, ¿sí? Básicamente, los 2 que tenía, más el que le incorporé positivo, estos 3 son los que van a completar mi cuadrado. De la forma x menos 2 al cuadrado. Y este me sobra, menos 4. Menos 16 por y más 16 igual 0. Y para poder llevarlo a la canónica tengo que despejar este término cuadrático. Y lo que voy a hacer es distribuir el 4 y operar, despejar todo para allá. Vamos a hacerlo acá abajo. Esto es 4 veces x menos 2 al cuadrado menos 16 menos 16 por y más 16 igual 0. ¿Sí? Y fíjense que al no haber hecho nada con la parte en y, puedo ver fácil que este término y este son iguales y de signo opuesto, se cancelan, ¿sí? Me da un 0 eso. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar este término para la derecha, este 4 dividiendo, y se acabó el tema, ¿sí? Me queda como ecuación canónica x menos 2 al cuadrado es igual 16 por y positivo dividido 4, 16 dividido 4, 4 veces y. ¿Sí? Esta era la ecuación canónica de la parábola para este caso, que es el tema 1. ¿Bien? El tema 2 era muy parecido. De hecho, creo que el tema 2 solo cambiaba este signo de acá. O sea, que iba a ser esto mismo, pero con un más acá. Por ahí no, pero si no lo recuerdo, era lo único que cambiaba. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con cómo completan cuadrados. Si está mal la computación de cuadrados, no van a poder llegar a la ecuación canónica, va a estar mal el resultado. ¿Sí? Hasta analizando una ecuación que no se corresponde con la que le. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones. Ok. Así que ahora que ya tengo la ecuación canónica de la parábola, tenemos que identificar elementos principales y graficar. Bien, vayamos con los elementos principales. Tenemos vértice. Acuérdense que la parábola no tiene centro. Hablar del centro de la parábola no tiene sentido. ¿Sí? No está definido eso. Y el vértice cae, en este caso, en 2 en X y en Y. Fíjense que en Y no tengo nada, ¿no es cierto? En general, ustedes están buscando este binomio, ¿no? En la parte en Y. Si no hay nada, es porque hay un 0. ¿Sí? Esto es Y menos 0. ¿Hace falta ponerlo? En realidad no afecta el resultado. Pero está bueno verlo para darse cuenta de que esa es la coordenada Y del vértice. ¿Sí? Puede pasar, no es raro que pase. Después teníamos, ¿cuánto vale el parámetro P? De la ecuación, 4P tiene que dar este término de acá, ¿no es cierto? Comparamos. Tiene que dar 4. Así que el parámetro P de la cónica es 1. ¿Sí? Esto no es el foco. Esto es un número. Esto es la distancia que hay entre el foco y el vértice.
Así que la podemos usar para calcular el foco. Fíjense que en este caso, ya yo me armé el sistema de ejes como para dibujar y aprovechar para hacer todo en simultáneo, ¿no es cierto? El vértice está en 2, 0, ¿no? Está acá. Vamos ahí. Me quedó abierta para el otro lado. Ahí, 1, 2, 3, 4, más o menos. ¿Sí? Acá está el vértice. El P vale 1 y es positivo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la parábola es vertical y apunta hacia arriba. Voy a dibujarla hacia arriba. El foco tiene que estar a distancia 1 del vértice hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, el foco va a mantener la coordenada en X, pero va a sumar 1 en la coordenada Y. ¿Sí? Tiene coordenadas 2, 1, cae acá. Bien. Y fíjense que entonces, teniendo el vértice y el foco bien ubicados, tenemos bien ubicado también cuál es el eje de simetría, que también es parte de los elementos. El eje de simetría es la ecuación de la recta que pasa por vértice y foco, que es la recta x igual 2. Bien. Así que listo, con toda esta información tenemos ya los elementos principales de la parábola, que es una parábola vertical de constante p positiva. ¿Sí? Va para arriba. Para terminar de dibujar, acuérdense que entre el foco y dos puntos de la parábola alineados con el foco, que no son el vértice, tenemos una distancia igual a 2p. Si p vale 1, me tengo que mover 2 para un lado y 2 para el otro. ¿Sí? Esto es 2p, que en este caso p es positivo, así que el valor absoluto no me afecta nada. Y con esos dos puntines, dibujamos la parábola para un lado y para el otro. Sale un poco chueca de este lado, pero creo que se entiende la idea, ¿sí? ¿Está bien, gente? ¿Alguna duda con esto? Yo creo que este fue el único punto que lo completé a la perfección. Esto. Bien, bueno, bien, bien, te felicito. Acá la clave era completar bien cuadrado, no marearse con la ecuación original para llevarlo a la canónica. Después el resto, una vez que tienen la canónica, yo creo que sale fácil. Una cosita que es una sutileza, ¿no? Pero he visto algunos dibujos en el parcial, que los marqué no como error grave, ¿sí? Pero donde la parábola terminaba teniendo, hacía como algo así, y se me iba vertical para arriba. Eh, yo digo, pónganle más o menos ganas al dibujo, ¿sí? La idea es que esto se va abriendo cada vez más. Lo mismo que le pasa un poco a las hipérbolas, ¿vieron? Es distinto en realidad porque las hipérbolas sí se acercan a una recta, acá no. Entonces, estas líneas háganlas más abiertas, y la parábola en sí no termina en rectas verticales ni horizontales. ¿Está bien? Pero bueno, uy, este borrador es horrible. Bien, ¿quedó la idea de esto, chicos, entonces? Este en particular, el problema 7, sigo con tema 1. Me decía, tengo un sistema de ecuaciones dado por x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 2. Y la otra ecuación es y más x igual a una constante k. ¿Ok? Antes de empezar a resolver y empezar a plantear cosas, traten de analizar dónde están parados, ¿no? ¿Qué tema estamos trabajando acá? ¿Qué tipo de sistema es este? Por ejemplo, en la ecuación de arriba, si ustedes la miran, más allá de lo que está acá abajo, ¿no? Miran solo la ecuación de arriba, ¿queda claro que esta es la ecuación de la circunferencia? ¿Sí? Ya está incluso en la forma canónica. Es una circunferencia, que además pueden leer dónde queda el centro, que cae en 0,1, y cuánto mide el radio. No se lo piden, insisto, pero podrían calcularlo. El radio no mide 2, ¿no? Mide raíz de 2. R cuadrado vale 2. No hace falta que lo calculen, yo digo como para ir sacando información de lo que ya me están dando sin hacer cuentos.
tenemos una circunferencia en la primera ecuación, y en la de acá abajo, ¿sí? Fíjense que es todo lineal, ¿no? Podrían incluso despejarla ahí en términos de x. Es una recta. Y si despejan, podrían ver incluso cuánto vale pendiente, cuánto vale ordenada. ¿Para qué hago esto? Y más que nada para, como les contaba hoy, saber dónde estoy parado. Cuando yo vaya a plantear condiciones para esto, voy a tener que ser acorde al problema, ¿no? Voy a tener que plantear condiciones que funcionen en un sistema mixto, ¿sí? En una intersección entre circunferencia y recta. Se los digo porque algunos intentaron decir, bueno, para plantear condiciones de este tipo de cosas voy a ver que las pendientes sean iguales, ordenadas, distintas, como que trabajaban como si acá fuesen dos rectas, y esto fuera un sistema lineal. Y eso no es cierto, ¿sí? No tiene pendiente lo que está acá arriba. Tampoco tiene ordenadas, es una circunferencia. ¿Está bien? Entonces yo voy a trabajar esto como un sistema mixto. Y voy a usar las herramientas que tengo a disposición en ese contexto. ¿Está bien? Entonces, el inciso A preguntaba valor positivo de K para que el sistema tenga solución única. Bien. Insisto con lo mismo. Estamos resolviendo un sistema mixto, ¿sí? Acuérdense que un sistema mixto, sobre todo en este caso, ¿no? Que es circunferencia y recta, gráficamente ustedes saben cómo contar soluciones, ¿cierto? Si tienen una circunferencia y lo cortan con una recta, lo pueden atravesar de lado a lado, cortan dos veces. Lo pueden atravesar, no sé, invento, de esta manera, que se corta en un solo punto, o acá, en un solo punto, ¿no es cierto? O podría ser que la circunferencia y la recta no se toquen, ¿sí? Y no hay más posibilidades que esas. Esa sería la manera gráfica de verlo. Acá tenemos la ecuación como para resolverlo de manera analítica. Entonces, de manera analítica, lo que uno haría es intentar trabajar el sistema con el K arbitrario, como si K fuese un número más, y después ver qué condiciones imponerle a la ecuación que nos quede para despejar el K. Ya saben cómo funciona esto. Entonces, lo que voy a hacer es dejar la ecuación cuadrática como está, ¿sí? Porque no depende de K. Y en la que está acá abajo, como es lineal, acuérdense, cuando haya una ecuación lineal, la de una recta, siempre pueden despejar cualquiera de las dos variables, la x o la y trabajarla en la otra ecuación, ¿sí? Hacer un reemplazo. En este caso en particular, en este tema, fíjense que en la ecuación cuadrática tenemos un binomio en y, ¿no es cierto? Y menos 1. En x no tenemos binomio, es un x cuadrada. Si yo despejara la y, que no está mal, ¿sí? Está bien que lo hagan, cuando reemplacen acá adentro, fíjense que esto no es exactamente igual a i menos 1, ¿no es cierto? Le van a quedar tres términos sumándose ahí, que después hay que elevar al cuadrado. Es una cuenta larga, ¿está bien? Pero, si yo despejase al revés, despejo la x en lugar de la y, me quedaría k menos i, ¿sí? La x dentro del cuadrado no está afectada por ningún otro término, ¿sí? Entonces directamente elevar x al cuadrado es lo mismo que elevar este binomio al cuadrado. Son solo dos términos, la cuenta es más fácil, más directa. ¿Está bien? Traten de, en este tipo de ejercicios, sistema mixtos, dedíquenle un ratito, ¿no? A pensar el problema, a identificar cuál sería el camino más preciso para llegar al resultado. Sobre todo en un examen que tiene poco tiempo, ¿vieron? Acá muchos de ustedes se empezaron a enroscar en la cuenta y se empecinaban en llegar al resultado porque había error en un lado, error en el otro. Capaz que eventualmente llegaban, pero perdían mucho tiempo. Después les quedaba la mitad del examen sin resolver, ¿sí? Hay que tratar también de ir optimizando ese tipo de cuestiones. En este caso yo diría, despejemos la x, metámosla acá. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Si yo reemplazo 2 en 1, me va a quedar para resolver k menos i al cuadrado más i menos 1 al cuadrado igual a 2. Y andar a resolver esto. ¿Cómo se resuelve esto? Hay que expandir este binomio, ¿sí? Lo que gané despejando la x, en realidad medio que lo perdí en el hecho de que acá no tenía que hacer ningún binomio, ¿no es cierto? Si yo despejaba la y y la metía acá adentro, tenía solo que resolver este término de acá. Pero bueno, cada uno elige por dónde complicarse la cuenta, ¿no? ¿Cuál resulta más directo, más sencillo? Yo creo que dos binomios al cuadrado es algo que uno sabe resolver, ¿sí? Se hace fácil. Y queda k cuadrado menos 2 por k por i más i al cuadrado, primer binomio,
más i cuadrado menos 2 por i, más 1, el segundo binomio, igual a 2. ¿Ok? Se agrupan términos cuadráticos, esto es 2i cuadrado. Términos lineales, fíjense que este está afectado por la k y este no los voy a poder juntar, así que los voy a escribir simplemente. 2 por i menos 2 por k por i. Hay factores comunes, ahora lo pensamos eso, pero no puedo sumarlos directamente que quede un solo término en i. ¿Sí? Este 2 con este 2 no los puedo juntar, a eso voy. Tengan cuidado. Este con este, después me queda más k cuadrado más 1 igual a 2. ¿Sí? Pero como yo quiero resolver esta ecuación, que es cuadrática en la variable i, para poder resolverla, voy a tener que igualar todo a 0. O sea que este 2 en realidad me interesa pasarlo restando para que quede todo igualado a 0. Bien. Así que la ecuación cuadrática en i nos quedó 2i cuadrada menos 2 por i menos 2 por k por i, y todo lo numérico que sobra es k cuadrado más 1 menos 2, esto da menos 1. K cuadrado menos 1 igual 0. Bien. Mucha cuenta puede ser, qué sé yo. Insisto, depende del camino que elijan acá, lo complicada que les puede quedar esta cuenta. Si eligen adecuadamente, capaz que les quede algo más sencillo o algo más manejable. Bien. ¿Cuál es la idea entonces? Como yo busco que este sistema tenga solución única, y vengo de una ecuación que es lineal, entre x e y, si en esta ecuación para y tengo solución única, entonces voy a tener también una única solución para x, un único punto de intersección. ¿Está bien? Así que, para solución única, la condición que voy a pedirle a esta ecuación en y es que el discriminante valga 0. Bien. Y tengo que lograr identificar cuál es el discriminante de esta ecuación cuadrática en y. ¿Cuánto valen a, b y c? ¿Sí? Entonces, de este término encuentro que el a vale 2. ¿Sí? Estoy estudiando los coeficientes de la cuadrática para aplicar la fórmula del discriminante. En este término de acá, fíjense cuánto vale b. B son los coeficientes que acompañan a la i. Habría que sacarle la i como factor común de acá y ver qué me queda. El b acá valía menos 2 por k. El azul está medio viendo el cambiazo yo. Pero bueno, creo que se ve la idea, ¿sí? Y al coeficiente c, esto es lo numérico que me quedó acá. Esto es c. C vale k cuadrado menos 1. Bien. En el tema 2, creo que cambiaba algún número, la verdad que no me acuerdo. No, creo que ni siquiera. Luego que cambiaba era donde caía el centro de la circunferencia. Pero no, la ecuación que les quedaba me parece que era exactamente la misma, ¿sí? Así que entonces, lo voy a completar acá. ¿Sí? Para discriminante igual a 0, acuérdense que el discriminante era b cuadrado menos 4 por a por c en mi ecuación cuadrática. ¿Sí? Algunos metían la raíz cuadrada acá. Le va a dar lo mismo, es verdad, pero no es formalmente lo que uno define como discriminante. ¿Sí? El discriminante es lo que está dentro de la raíz, si lo quieren ver así. Entonces, con los datos que tenemos, la ecuación que les quedaba era b es este objeto, menos 2 por k al cuadrado, menos 4 veces a que vale 2, y c que vale k cuadrado menos 1. Y acá era muy importante el uso de paréntesis, ¿sí? Porque si no ponen paréntesis, esta ecuación, que ya de por sí es medio un choclo, se complica más todavía y pueden llevar los errores muy fácilmente. ¿Sí? Acá tengo paréntesis, este 2 por 4, 8 va a afectar a los dos números de acá. Y este binomio también hay que expandirlo, ¿sí? Fíjense que si sacan un menos factor común, el resultado de esto va a ser lo mismo que si acá hubieran usado todo positivo, 2 más 2 por k. Pero si no lo ven, no importa, ¿sí? Lo trabajan exactamente igual que cualquier otro binomio. Y lo que les iba a terminar quedando acá, cuando expandían, era, bueno, 4 más 2 por 2, 4 por 2, 8k, más 4k cuadrada, menos 2 por 4, 8 por k cuadrado, menos 8 por menos 1, más 8, igual 0, ¿sí?
Esta es una manera, había otra un poco más piola que tenía que ver con factorizar esto, pero no importa. La manera que lo hayan trabajado la ecuación, mientras lo hayan hecho bien, funciona. ¿Sí? Y bueno, lo que podían encontrar, resolviendo esta ecuación de acá, que se lo voy a escribir como quedaba completa, pero no la voy a resolver con Bhaskara, ¿sí? Me queda menos 8k cuadrado más k cuadrado, menos 2, no, perdón, 4. Menos 4k cuadrada más 8 por k más 8 más 4 más 12 tiene que ser igual a 0. Cuando resolvían esta ecuación con Bhaskara, encontraban dos posibilidades para k. O k valía menos 1 o k valía 3. Bien, eso se lo dejo para que resuelvan acá la cuadrática. Me interesa más que nada que hayan resuelto bien el tema de el armado de la ecuación, ¿sí? El despeje de la ecuación mixta, el planteo de la condición a pedir, ¿sí? Y la elección adecuada de quiénes son los coeficientes en términos de k. ¿Está bien? Tengan mucho cuidado con, sobre todo, esta parte, cuánto vale b, el término c, que es todo lo numérico que me sobra. ¿Está bien? Después lo demás era planteo de una ecuación cuadrática. Como nos pedían el valor positivo, yo me voy a quedar con el k igual a 3. ¿Sí? Porque es lo que me pide el enunciado del problema. ¿Vamos hasta acá, chicos? Sobre todo los planteos, no tanto lo que es cálculo, que estoy yendo más o menos rápido. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, entonces cada vez que me da esa ecuación de 2i al cuadrado menos 2i menos 2ki, esto se plantea entonces como ¿Esto? la SS, claro. Sí, Entonces cada vez que decime. me da más o menos eso, Ujú. tendría que usar entonces el discriminante 0, que es lo que está dentro de la raíz de la fórmula Bhaskara. Exactamente. Si estás interesado en que esta ecuación tenga solución única, habría que imponerle esta condición al discriminante. Sí. Ah, perfecto. Yo no hice eso. Ese fue mi error. Gracias. Ok, bueno, perfecto. Bien, bien. Estamos para ir rastreando errores, justamente. Igual insisto, el juego vamos a tener las parciales en clase para que lo puedas ver. Entonces, plantean la condición, llegan a una ecuación cuadrática que hay que trabajarla esta, no es fácil tampoco, pero se resuelve. Todo esto se resolvía simplemente manejando lo que es ecuaciones cuadráticas, creo yo. Tenés binomios al cuadrado, había mucha posibilidad de error también, ¿no? Porque si esto lo expandían como resta de cuadrados iba a estar mal, ¿sí? Por eso, al momento de calcular hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, bien, entonces, valor positivo de k para la solución única, encontramos que es k igual a 3. Voy a borrar lo que es la cuenta, así sigo con el resto de los incisos. Porque después lo que nos pidió el ejercicio era, con ese valor que encontramos de k, fíjense lo importante que era haber encontrado bien el número k, ¿no? Después eso me dependía del resto del ejercicio. Con ese número k nos piden resolver el sistema mixto y graficar, si mal no recuerdo, creo que era algo así. Bien, encontré el conjunto de solución y representar gráficamente marcando el punto de intersección. Entonces, con este 3 voy a buscar el conjunto, Dios, estoy escribiendo cualquier cosa, el conjunto de solución, ¿sí? Que sería volver al sistema original y, bueno, resolverlo con el valor de k adecuado. Yo, como estoy quedando sin pizarrón, borré toda la cuenta, pero fíjense que la cuenta es la misma que acabo de hacer, ¿sí? O sea que tranquilamente podrían haber vuelto al problema original, reemplazar k por 3 en la ecuación que les quedaba para ahí, y ya está, ¿sí? Debería ser exactamente lo mismo. Pero bueno, yo lo borré, así que voy a tener que reemplazar esto acá adentro. Cuando reemplazan 2 en 1, les queda una ecuación cuadrática para ahí, que tiene que tener solución única. No la voy a escribir simplemente cómo les quedaba la ecuación. La ecuación era 2i cuadrada menos 8 por i más 8 igual 0. Esta ecuación es la que les quedaba con el valor de k igual a 3.
Y cuando hacía ambas caras con esta ecuación, le salía como solución una única, que era y igual a 2. ¿Sí? Y fíjense esto, que es una sutileza, pero también llevó a error en algunos casos. La ecuación que estoy armando es para la variable y, porque elegí despejar de esa manera. ¿Está bien? Entonces, este número, el que sale de este Bhaskara, es y. Si ustedes agarran a esto, le llaman x1, 2 igual a cuentitas. Esto es una variable muda, eligieron ustedes el nombre de este. Esto lo que resuelve es esta ecuación en la variable y. Entonces, el resultado que encuentren corresponde con esa variable, ¿sí? Que es la variable y. Y vale 2, y entonces, volviendo a la ecuación, vamos a poner, reemplazando en la ecuación 2, que es la que me dice cuánto vale x, encuentro que x es menos 3 menos 2, 1. ¿Sí? El conjunto solución era el punto 1, 2. Para este tema, que es el tema 1. ¿Bien? Y fíjense que al hacer la cuenta acá, esto sí es importante. Tiene que ser coherente con lo que hicieron antes. ¿Ok? Si ustedes se equivocaron al calcular el K, vienen a resolver el sistema, les dan 2 puntos de intersección. Bueno, eso ya les tiene que dar la pauta de que en algún lugar hay un error. ¿Sí? Porque estamos buscando solución única. Tiene que haber un solo punto acá adentro. Y en el gráfico tiene que haber un único punto de corte. ¿Sí? Si ustedes graficaban esto, ¿sí? Tienen que graficar esta circunferencia, que les contaba, tiene centro en 0,1 y radio raíz de 2. Esa raíz de 2 habrá que graficarla aproximadamente, ¿sí? Es un número entre 1 y 2. Y la ecuación de la recta terminaba siendo esta, 3 menos i. La idea era que esto corte únicamente en el punto 1, 2. Así que voy a hacerme una escala más o menos acorde. ¿Sí? La circunferencia dijimos que tenía centro acá. Y bueno, un radio raíz de 2. Me quedó un poco chica la escala, sí, pero bueno, no importa. Va a ser algo así, la circunferencia. Y la recta, habría que escribirla bien en la forma explícita de acá, ¿sí? El despeje sería para el otro lado. Y es igual a 3 menos x. ¿Ok? Pendiente menos 1, ordenada 3, 1, 2, 3, pasa por acá la recta, la bajan con pendiente menos 1, y deberían cruzarse en el punto 1, 2, 1, 2, está por acá. ¿Está bien lo que digo? No, 1, 2 está acá arriba. Algo no me cuadra el dibujo, pero bueno. Ah, por raíz de 2, qué salame. Entre 1 y 2, es demasiado cortito. Disculpen que hacemos el dibujo un poco más grande para que se vea bien. Y 1, 2, 3, y acá también. 1, 2 para allá, 1, 2 para allá. Centro en 0, 1, con radio un poquito más grande que 1. Ponle por acá. Raíz de 2 para un lado, raíz de 2 para el otro, raíz de 2 para un lado, raíz de 2 para el otro. Algo así. Bien. Esta es la circunferencia y la recta arrancaba por acá. Bien. Y tenía pendiente menos 1. Tuki tuki pasaba por el punto 1, 2, que está por acá, cortándola de manera tangencial. ¿Ok? Y eso que acabo de hacer yo, de darme cuenta que el dibujo que estaba haciendo no tenía sentido, también les podía pasar a ustedes en el parcial. ¿Sí? Y no es un problema. Lo importante es que sean capaces de darse cuenta dónde están pifiando. ¿Sí? Si yo hacía el radio muy cortito, no se iban a tocar nunca en el punto que corresponde. ¿Sí? Y si pasa eso, busquen el error. No es que, bueno, entonces estiro la circunferencia para que se pegue donde corresponde y chao, bueno, me voy a casa. ¿Sí? Traten de aprovechar porque tienen herramientas para poder resolver bien ese tipo de cuestiones. ¿Se entendió, chicos, este ejercicio? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Sí, yo al principio confundí la fórmula en vez de la circunferencia con la de una elipse.
pensé que podría ser Ah, A y claro. B podría ser 1. Y que Bueno, tendrían que dividir, podía dividir el 2, claro. bueno, 2 y 2. Claro, bueno, eso podría haber funcionado igual, porque acordate que la circunferencia es como un caso particular de la elipse en ese sentido, ¿viste? Tenías que moverte raíz de 2 para arriba, para abajo, no tenía ninguna orientación como elipse, pero el dibujo te tendría que haber quedado igual, en realidad. Habrá que ver bien qué fue lo que hiciste. Pero bueno, si se entendió cómo salía de esta manera, estamos.